Abrimos la santa palabra de Dios en el libro de Samuel, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer libro de Samuel, estábamos hablando la semana pasada de la consagración de Saúl. Como Saúl fue ungido por el Señor, como también el Señor le dio estas tres señales que vimos la semana pasada, como el espíritu profético de Dios vino sobre Saúl, y Saúl profetizó y entró en esa comunión con Dios que caracterizaba a los profetas de ese tiempo, como inclusive Saúl danzó entre los profetas. Y como terminado todo este proceso que vimos la semana pasada, pues Saúl regresa a su ciudad, y eso lo vemos en el capítulo 10 del primer libro de Samuel, versículo de el 15 en adelante. Primera de Samuel 10:15, cuando dijo el tío de Saúl: vamos, cuéntame qué les ha dicho Samuel. Saúl dijo: su tío sencillamente nos avisó que las burras habían aparecido, pero no le dijo ni palabra de lo que le había dicho Samuel acerca del reino. Samuel convocó al pueblo en Mizpah, junto a Yahvé, y dijo a los israelitas: así ha dicho el Señor, el Dios de Israel: yo hice subir a Israel de Egipto y los liberé de la mano de Egipto y de la mano de todos los reinos que lo tenían oprimido. Pero ustedes ahora han rechazado a su Dios, aquel mismo que los salvó de todos sus males y aprietos, y le han dicho: no, tú danos un rey. Ahora pues, comparezcan delante del Señor, distribuido por tribus y familias. Samuel hizo acercarse a todas las tribus de Israel, y fue designada la tribu de Benjamín. Hizo que se acercara la tribu de Benjamín por familia, y fue designada la familia de Matri. Y fue designado Saúl, hijo de Quis, y lo buscaron, pero no lo encontraron. Entonces volvieron a interrogar a Yahvé: ¿ha venido ese hombre? Dijo Yahvé: aquí lo tienen, escondido entre las impedimentas. Corrieron y lo sacaron de allí, puesto en medio del pueblo. Les llevaba todo la cabeza. Dijo Samuel a todo el pueblo: ven al cángel a que ha elegido Yahvé, no hay como él en todo el pueblo. Y todo el pueblo gritó: viva el rey. Samuel dictó al pueblo el fuero real y lo puso por escrito, depositándolo delante del Señor. Y despidió Samuel a todo el pueblo, a cada cual a su casa. También Saúl se fue a su casa a Gilbeá. Lo acompañaron algunos valientes a quienes Dios tocó el corazón. Pero algunos malvados dijeron: ¿qué nos va a salvar ese? Y lo despreciaron y no le llevaron regalos. Pero él no contestó. El Señor añada bendición a su santa palabra. Aquí vemos, después de todas las señales que el Señor dio a Saúl, vemos que Saúl regresa a su casa, regresa a los suyos, y no dice una palabra. Y dice en una parte aquí del capítulo 10, dice la palabra del Señor, que el corazón de Saúl se endureció, después que inclusive estuvo entre los profetas, y después que dio las tres señales que le había dado Samuel se habían cumplido. Pero así es el corazón del hombre. El corazón del hombre es duro. Aunque veamos señales y milagros, aunque lo tengamos delante de nuestros ojos, siempre entra alguna duda y uno puede enseguida pues retroceder. Muchas veces en nuestra vida, y en estos momentos pues pasa mucho. Cada rato alguien me escribe y me dice el internet que tal cosa. No me acuerdo qué fue lo que me preguntaron ayer, no recuerdo, me preguntan tantas cosas, pero por ejemplo, dice esta persona no, que esta persona tiene duda porque dice que el internet dice que se descubrió un evangelio del siglo III donde dice que Jesús no murió en la cruz. Y tiene duda. Le dije: mira, dile a esa persona que siga en la duda, yo no se lo voy a aclarar. Yo creo que no merece la pena aclarar a un cristiano que tenga duda porque lee en el internet que encontraron un evangelio que dice que Jesús no murió en la cruz. Yo no voy a aclarar a esta persona, si tiene espíritu de condenación, que se condene, Dios me perdone, porque eso no es serio. Entonces le creemos más al internet que a la palabra de Dios.
La palabra de Dios dice que Jesús murió en la cruz. Aparece un artículo que tú no sabes de dónde salió, ni quién lo escribió, diciendo que Jesús no murió en la cruz y a ti te entra duda. Mira, tú mereces no creer. Perdóname, pero en estos tiempos hay que ser ¿de qué? Radical. Si ustedes son radicales así, dicen, radicales. En estos tiempos hay que hacer radical. Hay que ser radical. Hay que ser radical. No sé, a lo mejor parezca duro lo que yo digo, pero yo soy radical. Si un creyente cree por un artículo que leyó en el internet que Cristo no murió en la cruz, merece quedarse en el error. Esa persona está dañada espiritualmente, esa persona no sirve para nada. Yo creo que es momento que dejamos de creer en el internet y empezamos a creer en la palabra de Dios. Porque el internet dice, a mí que me importa el internet. El internet cualquier sinvergüenza puede escribir lo que le da la gana. Y aquí tenemos palabras de 2000 años de vida. Y por un articulito tú vas a decir, tengo duda. No, mi hermano, quédate en la duda. Yo no te la voy a aclarar. Yo no estoy aquí para perder el tiempo con majaderos. Yo tengo muy poco tiempo para estarlo perdiendo con personas que tienen delicia por confundirse. Y yo se lo digo a ustedes, se lo he dicho a montones a la gente. Ustedes han visto los camiones que recogen basura por Miami. ¿Cómo están esos? Si ustedes vienen atrás de esos camiones, ¿cómo están esos camiones? Apestan. Tú tratas de quitarte porque te da peste. Están sucios, están asquerosos. Pero cuando ese camión salió del dealer, ¿cómo estaba? No estaba brillando todo. ¿Y por qué se puso así sucio y apestoso? Así le pasa a muchos cristianos, que se ponen a leer basura y a recoger basura y terminan como los camiones de basura apestando y mugrientos. Tú no puedes estar recogiendo cuánta basura tú lees por el internet y cuánta basura tú oyes en los medios de comunicación, que es pura mugre lo que están dando. Tú no puedes dejar que eso venga a tu corazón. Tenemos que empezar a descartar. Hay que ser radicales. Si tú crees que eso te va a confundir, no entres a buscar. Si tu fe no está segura, no te pongas a oír radio protestante. Primero conoce tu fe. ¿Cómo tú te vas a poner a oír radio protestante cuando tú no conoces tu fe? La caridad empieza por casa. El tiempo que vas a estar buscando porquería en el internet y que también estás oyendo radio protestante, dedícalo a estudiar la palabra de Dios en la iglesia que te bautizó. Yo creo que hay que parar ya de andar con paños calientes con los católicos. Ahora en el retiro que yo di en Texas, vino una muchacha, vino y me dijo, yo me fui de la iglesia católica, una iglesia por ahí yo era católica de banca, iba 3 o 4 veces al año, me fui para esa iglesia y ahora vine, estoy deseosa y loca por conocer la iglesia católica. Yo le dije, yo creo que la inmensa mayoría de la iglesia se debía ir de la iglesia para otras iglesias, para que cuando regresen como buenos católicos y no estén más perdiendo el tiempo en la iglesia y haciéndonos perder a los que queremos coger en serio las cosas de Dios. A estar ahí perdiendo el tiempo, mira, que se vayan, que se conviertan y que después regresen, que cerraron los ojos y que regresen. Pero verdaderamente hay un % de gente en la iglesia que estorba espiritualmente en la iglesia. Estorba. Yo le digo los chupacabras espirituales. Lo único que hacen es robarle bendiciones a los demás. Te lo digo yo porque cuántas cosas yo no escucho a diario que me escriben a mí en EWTN. Ustedes no tienen ni idea las cosas que yo oigo. Y los que escriben a EWTN no son pentecostales, no son marcianos, son católicos que conocen a EWTN. O sea, no estamos hablando de... No todos los católicos conocen a EWTN. Pero no saben las cosas que a mí pero son cosas extremadamente básicas. Yo digo, ¿cómo es posible que el pueblo de Dios haya caído en tal grado de ignorancia? ¿Cómo es posible? Porque yo te voy a decir una cosa, mi abuela no sabía ni la 90% de las cosas que yo sé de la Biblia. Y la señora que me dio catecismo a mí, Delvina Pedro, te aseguro que no conocía ni una milésima así de parte de la Biblia que conozco yo. Pero tenían una fe católica que era una roca. Creían que Jesús estaba en la Eucaristía y sabían quién era Dios y oraban sin tanta comunicación. Ahora tenemos mucha comunicación y cada día creemos menos o creemos más porquería. Yo creo que eso es una herejía que ha estado siempre en la iglesia desde los primeros siglos y se llama gnosticismo. ¿Cómo se llama? Gnosticismo con G. Gnosticismo, comienza con G. ¿Qué cosa es gnosticismo? Gnosticismo es que los gnósticos piensan que ellos llegan a Dios por el conocimiento. Ellos dicen que mientras más tú conoces de Dios, más tú amas, más tú conoces a Dios. La iglesia dice, tú no llegas a Dios por el conocimiento, tú llegas a Dios ¿por qué? Por la fe. Pero hoy en día queremos llegar a Dios por el conocimiento.
Y todo eso comenzó como un vicio protestante. Y ahora se metió en la Iglesia Católica. Los protestantes tienen una espiritualidad gnóstica. Porque para que ellos crean algo, hay que demostrárselo con 15 versículos bíblicos. Y hasta que tú no le demuestras algo con 15 versículos bíblicos y ellos lo procesan y después lo entienden y lo asimilan, entonces ellos creen. Eso es fe intelectual. Esa fe no salva. La fe que salva es la fe divina. ¿Cuál es la fe divina? Cuando tú dices, yo no entiendo nada, pero creo. Lo que dijo Pedro, ¿dónde vamos a ir? Que hayan palabras de vida eterna. Y ese vicio gnóstico protestante se está metiendo en la Iglesia Católica. Y venimos nosotros, ¿qué versículo a mí me...? Yo no tengo que darte ningún versículo. Para comenzar, la Iglesia lo dice. Si la Iglesia lo dice, tiene dos opciones. ¿Lo crees o te vas? Tan sencillo como eso. La Iglesia no tiene que demostrarte absolutamente nada. La Iglesia, cuando definió la Trinidad y definió la divinidad de Jesús y definió la divinidad del Espíritu Santo, lo hizo sin ningún versículo bíblico. Lo hizo con la autoridad de los apóstoles que ella tenía. Punto. El concilio de Nicea no empezó, no, porque dice San Pablo, no. La Iglesia declara que el Espíritu Santo es consustancial al Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. Lo dijo la Iglesia, punto. Yo creo que estamos demasiado volviéndolo gnóstico, queriéndolo todo, ¿qué cosa? Y tú no llegas a Dios porque tú conoces a Dios después que tú llegaste a Él por la fe. Tú primero llegas a Dios por la fe. Cuando tú llegas a Dios por la fe, Dios te revela por el Espíritu Santo lo que tú tienes que entender. No primero entender y después llegar a Dios. Ese es el punto que tenemos que entender. El camino es llegar a Dios por medio de ¿qué? Y después que llego a Dios por la fe, por el Espíritu Santo, por los dones de ciencia y de conocimiento, entender la Escritura. Pero no llegar a la Escritura para de la Escritura llegar a Dios. Como a mí me dicen, ¿qué versículo tengo que decirle a mi hijo para que se convierta? Digo, yo nunca he visto en mi vida que un solo versículo convierta a nadie. Porque si la persona no cree, ¿qué le va a decir un versículo de la Biblia? Tanto amó a Dios que mandó a su único hijo para que... Eso nos emociona. Para uno que no cree en Dios, ¿qué le dice eso? Absolutamente nada. No hay versículo que convierta a nadie. ¿Tú sabes qué convierte a la gente? El Espíritu Santo. Sí, no está bien porque lo he oído esta clase un millón de veces. Yo digo a la gente que lleven a un retiro, pero un retiro no tampoco convierte a nadie. Es el Espíritu Santo que te puede llegar a ti tocar en una experiencia personal, en un retiro o algo semejante. Pero el único que convierte a las personas es el Espíritu Santo. Por eso cuando me dicen, ¿qué hay que hacer para convertir a alguien? ¿Tú sabes lo primero que hay que hacer para convertir a alguien? Orar por esa persona. Orar y orar y orar y ayunar por esa persona. Y pedirle a Dios que muchas veces que lo tire contra el piso y lo arrastre por el piso para que entonces se convierta. Porque si una persona muchas veces una persona desafortunadamente, si no llega a estar en la cárcel, no se convierte. Y yo no sé qué quisieron la madre aquí, que su hijo vaya a la cárcel y se convierta o que su hijo lo maten de un tiro por la calle. No sé cuál de las dos cree que la madre preferiría. Pero cuando muchas veces viene eso que dicen los americanos, el tough love, no, pobrecito. Entonces un día te lo van a meter por ahí. A veces las personas, te lo digo por experiencia propia, a veces que para tú convertirte, el Señor tiene que llevarte al piso y mira, y machacarte. Por eso muchos se corren, Señor, machaca fulana, llévala hasta el piso, arrastra. Pero ¿para qué después qué cosa? Que se levante y se convierta. Cuando yo decía que Saúl, con todos los signos que vio, llegó a su tierra, y cuando le preguntaron qué te dijo Samuel, dijo, no me dijo nada. Ahí se quedó el asunto. Dice que el Señor le endureció el corazón. Eso que el Señor endurece el corazón es una forma bíblica de hablar cuando la persona recibe un don de Dios y se aparta de él. Saúl vio grandes señales, pero esas señales modificaron su forma de ser. No. Hay gente que dice, se ocurrieron milagros. Si ocurrieron milagros, nadie se convierte por ningún milagro tampoco. Como dice, para el que no cree, no hace falta milagro. Y para el que cree no hace falta milagro. Y para el que no cree, 10,000 no son suficientes. Yo vi uno de los médicos que trabajó en Lourdes por mucho tiempo, un médico francés ateo, que dice, yo he visto en Lourdes miles de milagros, pero sigo sin creer en Dios. Un milagro no convierte absolutamente a nadie, porque un ateo ve un milagro y siempre le busca una explicación natural. El milagro de Fátima, cuando 2 niñas y un niño iletrados, sin saber leer ni escribir, sin medio de comunicación, dijeron, tal día va a haber un signo. Dijeron, miren, el sol empezó a dar vueltas. Dicen que fue un eclipse, una explosión solar que hubo en el cielo. Ok, muy bien, ¿y cómo
ningún observatorio lo sabía y 3 niños lo sabían un mes antes. Y en el momento que iba a suceder. Pero siempre, vuelvo a decir, ni los milagros convierten a nadie. ¿Tú sabes quién es el único que toca el corazón del hombre y lo convierte? El Espíritu Santo. Y no solo el Espíritu Santo, cuando la persona también se abre a la acción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo puede tocar, y tú decir, no abro. Porque la conversión es una decisión personal. Y les digo, los hijos de ustedes no se convierten por ustedes, los hijos de ustedes se convierten por una decisión personal de ellos. Igual que te convertiste tú por una decisión. Por eso muchas veces, y parece duro, hay que orar para que el Señor machaque a esa persona, como se machaca la carne para que esté a punto para la conversión. Y el proceso de conversión así no es fácil, pero hay 2 caminos, la muerte eterna o la salvación. No hay más ninguno y créanme, no hay fórmula mágica para la salvación, no hay fórmula mágica para la conversión. Eso cuento protestante, ven, arrodíllate, reza tu oración y eres salvo. Eso es salvación de Burger King. Esa salvación rápida, como tú metes el carro y lo lavas, lo entras por un hueco, lo sacas por el otro, lo lavaste en 3 minutos. ¿Y cómo salió el carro muchas veces? Más sucio de lo que entró, porque con la misma agua sucia que te lavan el carro. Y no es lo mismo un hamburger que te lo fríen en 2 minutos y sabe a cartón que la comida que hace tu mamá. O sea que las cosas rápidas, como dicen los americanos, easy come, easy go. Y la salvación, los protestantes invitaron la salvación rápida, como todo en Estados Unidos rápido. Ven a esta oración y eres salvo, y vete. Créete eso, la salvación es día a día. Como lo dice San Pablo, cuida tu salvación con temor y temblor. Porque la gana y la pierde en un pestañear. Y ahí vemos el caso de Saúl. Y aquí vemos, primero Saúl tuvo una proclamación personal, ¿no? El Señor lo llamó y ¿qué? Lo ungió. Y le dio 3 señales porque sabía cómo era el ser humano. ¿Cuándo Saúl fue ungido? ¿Cuándo fue consagrado rey? ¿En la unción o cuando Samuel públicamente lo nombró? En la unción es cuando Saúl es proclamado rey. Cuando la unción cae sobre la cabeza de Saúl, es consagrado rey de Israel. Pero después, ¿qué hace Samuel? Congrega al pueblo en Mizpah. Y fíjate cómo el Señor repite lo mismo. Por eso a veces que yo me acomplejo de repetir lo mismo, pero bueno, pero si el Señor lo repite, no está de más que yo lo repita. Porque el Señor lo vuelve a decir otra vez. Ustedes tenían un rey en Egipto, los atropelló, los aplastó, yo los liberé de la esclavitud del rey de Egipto y ustedes han vuelto a pedir un rey. Y como ustedes lo han pedido, yo se lo voy a dar, pero prepárense los que le vienen. ¿Y qué dijeron? ¡Viva el rey! Como dice que dicen que en Grecia, en Constantinopla, antes de caer en manos de los turcos, los ortodoxos decían, prefiero el turbante del turco que la mitra del papa. Y le ha caído, el sultán del turco les ha caído por 500 años. Santa Sofía, una de las iglesias más santas del mundo, ha sido mezquita y ahora museo. Pero ese era el grito de los monjes griegos en Constantinopla en el siglo XV. Preferimos el turbante del sultán que la mitra del papa. Y a esto fue lo que hizo Israel. Mira, el rey les va a dar, viva el rey. Entonces Samuel presentó al rey Saúl y volvió a hacer exactamente lo mismo. ¿Qué hizo? Hizo este tipo de sorteo delante de toda la gente. ¿Ya estaba designado el rey o no? Ya estaba designado. Pero ahora lo van a presentar. Es primero una designación y después diríamos que una presentación con una confirmación. Y Samuel hizo acercarse a las tribus, designó tribu. ¿Y cuál fue la que salió? Benjamín. Ya lo sabíamos. ¿De qué tribu es Saúl? De Benjamín. Sortió entre las familias de Benjamín. ¿Y quién salió? La familia de Josué. De Saúl, perdón, me fui para atrás. Salió la familia de Saúl. Y entre la familia de Saúl era el que más se destacaba, salió Saúl. O sea, vemos 2 confirmaciones. Una privada y otra pública. O sea, 2 confirmaciones. Una como y otra se contradicen.
Una se contradice con la otra. ¿Y por qué la gente se confunde con el juicio privado y el juicio final? ¿Cuánta gente me pregunta por qué si hay un juicio personal cuando tú mueres, después hay un segundo juicio final? ¿Te juzgan 2 veces? No te juzgan 2 veces. Te lo digo porque viene una analogía con esto. Cuando uno muere, tiene juicio de tu vida, el juicio en el amor, que al final no es un juicio como un juicio que está el juez está dando, sencillamente que llega y el Señor sella la vida que tú escogiste. No es que uno por la vida de uno, el camino que uno hace, ya sabe si te lleva a la salvación o si te lleva a la condenación. El Señor no es que mira y lee y después dice, no, yo creo que tú te vas a condenar. Tú llegas ya al Señor condenado o llegas delante del Señor ya salvado. Lo que pasa es cuando tú entras en la eternidad, cuando tú entras en la eternidad, tú sabes lo que esa eternidad te hace, te sella. Para que lo entiendas. A ver si, porque no viene con esto, pero es lo mismo, porque hay 2 presentaciones, una privada y una pública. Y la gente no entiende cómo es todos los juicios, y ahora lo vas a entender porque es lo mismo que aquí que Saúl. ¿Se recuerdan cuando hablamos de los ángeles? Cuando hablamos de los ángeles, ¿por qué yo les dije a ustedes que los ángeles no se podían arrepentir? Porque están fuera del tiempo. ¿Se acuerdan de eso? A los que no vienen por primera vez es muy difícil entender qué cosa es vivir fuera del tiempo. Pero los ángeles, los espíritus y Dios no tienen tiempo. Nosotros tenemos presente, pasado, futuro, nos ponemos viejos y nacemos. Los espíritus ni nacen, ni se ponen viejos, ni se... Para los espíritus, los seres creados espiritualmente viven siempre en un presente, donde no hay pasado, ni hay futuro. Para nosotros es muy difícil entender eso. Pero como no hay pasado ni hay futuro, por eso los ángeles cuando eligieron se quedaron tal como eligieron. Porque ahora yo peco ahora. ¿Y qué yo puedo hacer mañana? Me arrepiento y me confieso. Soy perdonado. El ángel pecó, pero el ángel tenía mañana. No, entonces no pudo. Ustedes entienden por qué. Es un estado permanente cuando tú estás fuera del tiempo. Cuando tú te mueres, tú entras a ese estado permanente, igual que los ángeles. Y tal como entraste, te quedaste. ¿Ustedes entienden eso? Ahora lo entendieron. Tal como entras, te queda porque no tienes futuro. Por eso es que la gente después que te muere no te puedes convertir, porque no tienes futuro para arrepentirte. Tal como entraste, por eso hay que tener cuidado cómo te agarra la muerte. Porque tal como te agarra la muerte, entraste en la eternidad, ahí te quedaste. No es que Dios quiera o no quiera, es que no hay oportunidad. Porque es otra dimensión de tiempo que no tiene que ver nada con el nuestro. Ese es el juicio de Dios. Tú entras delante de Dios. Si tú has tenido ya una vida con Dios, tú eres salvo. Si tú tienes una vida fuera de Dios, a no ser que en último momento tú expreses la voluntad de querer vivir con Dios, porque basta una fracción de segundo para que tú te salves. Basta nada más decir, Señor, misericordia, de verdad, de corazón, y el Señor te salva en ese momento. Pero ese es el juicio, ese es el juicio personal. Cuando tú llegas delante de Dios, ya sin la oportunidad de cambiar tal como eres, el Señor dice, si te pareces a mí, tú eres de aquí. Si no te pareces a mí, tú no eres de acá. Es como cuando tú vas a entrar a esos repartos que están cerrados. Tú tienes que tener un pase. Si no tienes el pase ese electrónico, no puedes entrar. Entonces, ¿quiénes van a la eternidad? Los que se parecen a Cristo. ¿Y qué cosa es Dios? ¿Qué dice San Juan que es Dios? Amor. Si tú te asemejas a Cristo en el amor, porque Cristo no es conocimiento, Dios es amor. Si tú te pareces puedes saberte la Biblia de memoria. Saberse la Biblia de memoria es solamente tener buena memoria. El Señor lo dice, y lo dijo San Juan de la Cruz, al final de la vida tú vas a ser juzgado por el amor. Pero no el amor de sentimiento, el amor de qué? De mandamiento, la caridad, de acción. Tuve hambre y me diste de comer. Tuve desnudo y me vestiste. Estuve en la cárcel y me visitaste. Por eso dice, ven bendito de mi Padre. ¿Qué hizo Cristo? ¿Teología o ayudar a los demás y amar a los demás?
Cristo no hizo teología. Búscame una sola teología de Cristo. Ni una. Toda la vida de Jesús fue mostrar el amor de Dios a los demás. Por eso la salvación no es de teología ni de Biblia. ¿Tú sabes de qué es la salvación? De amor. Ese es el primer juicio. Ese es el juicio donde tú te defines si eres salvo o si no eres salvo. Yo decía otro día en un programa de radio, y yo sé que algunos se van a reír porque suena cómico, pero es cierto. Si tú no, ahora no se ríen. Cuando yo espero que ustedes se van a reír, un día yo hice un chiste aquí y lo anuncié, cuando terminé el chiste, todo el mundo se quedó así. Y hay veces que yo digo, Cristo murió por nuestros pecados, y todo el mundo, ¡ah! Yo no entiendo ahora, pero yo le digo a la gente, si tú no soportas media hora de misa, ¿qué tú vas a hacer en el cielo? Tú ves, no se rieron. A que si no los aviso, todo el mundo se ríe. Si tú no soportas estar 20 minutos delante del Santísimo, ¿qué tú vas a hacer en el cielo? Lo digo seriamente. Si tú no soportas alabar a Dios en una asamblea de oración, ¿qué tú vas a hacer en el cielo? Absolutamente nada. Ese es nuestro lugar. Así que desde aquí uno se va. Ustedes no conocen a personas que tienen alergia a las cosas de Dios, que no soportan a las cosas de Dios. Ahora me pregunto, ¿qué va a hacer esa persona en el cielo? Si una persona te odia y no te soporta, ¿qué va a hacer a tu casa? Si esa persona, una persona que te odia y te detesta y no soporta como tú eres, va a tu casa y la obligan a ir a tu casa, ¿tú sabes lo que va a hacer ahí? Sentirse mal, porque no te soporta. Entonces si la obligan a ir, se va a sentir mal. Y en el cielo nadie se puede sentir mal. Por eso ya desde ahora, desde el camino, desde ahora más bien uno sabe quién va cogiendo para qué lado. Pero entonces al final de toda la eternidad va a haber otro juicio, pero no juicio como este que define la salvación y define la condenación. Va a ser un juicio de sellamiento final, o sea, toda la creación se va a separar, los que son salvos y los que son condenados. Entonces va a haber un juicio de toda la creación, como creación, donde el mal va a ser destruido. Eso es el juicio final. Pero tú ves que el segundo juicio no es de condenación ni de salvación, porque ya ahí la gente van a estar salvos o condenados. Pero va a ser, el primer juicio es personal y el segundo juicio es de toda la creación. Es universal, pero se llama juicio universal, el juicio universal, porque va a ser de todo lo creado, desde Adán hasta el momento que venga Cristo. Es la separación final de los dos bandos, donde el mal va a ser destruido. Por eso viene bien con esto de Saúl. Hubo un anuncio, hubo una proclamación de rey personal y una proclamación de rey pública. Y Saúl, que definitivamente Saúl no le quiso contar a nadie cuando llegó a su casa. Yo no quiero juzgar a Saúl, no quiero juzgar a Saúl, pero me parece, conociendo a Saúl, como lo vamos a conocer después, nos vamos a dar cuenta de que no fue por humildad que él se cayó. Saúl, estoy seguro que se cayó porque de verdad no estaba seguro de lo que le habían dicho. No creyó lo que le dijeron. Diría, este viejo loco, mira lo que me está... Como le conté la semana pasada, cuando a mí me dijo Leonor Portela allá en el grupo, el Señor dice que te vayas de San Houston y te vayas para otro lugar, y yo no creí lo que ella sencillamente no creí lo que ella me dijo. Saúl, yo no creo que Saúl creyó lo que Samuel le dijo, porque cuando van a proclamar el rey y dicen el de la tribu de Benjamín, de la familia de Isba, ¿qué pasó con Saúl? No aparecía por ningún lado. Y alguien dijo, oye, ¿tú sabes dónde está? Con la burra. Y suena como un chiste. Saúl tenía una atracción a las burras. Pero ¿eso es lo que quiere decir eso? Que Saúl estaba tal como antes que lo juntaran, que lo hicieran. ¿Qué él estaba haciendo cuando lo ungieron rey? Buscando las burras. ¿Tú sabes? ¿Y por qué estaba tan preocupado? Lo más seguro que a Saúl le hubieran encomendado las burras. Y como él le encomendaron las burras, a él se le perdió las burras y andaba tan preocupado. Pero ¿tú sabes lo que es? Saúl volvió exactamente a lo que hacía antes de que lo nombraran rey. ¿Qué les recuerda a ustedes de eso?
¿Se acuerdan cuando el Señor le dijo a los apóstoles, vayan delante de mí a Galilea, después de resucitado? ¿Qué se pusieron a hacer los apóstoles? A pescar. Se pusieron a pescar. ¿Y qué pasó cuando se pusieron a pescar? No pescaron nada. Y el Señor los llamó. El Señor no los mandó a Galilea para que pescaran, para que volvieran a hacer lo que ellos eran antes. El Señor los llamó a Galilea para que lo esperaran a Él por la razón que Él iba a dar de fundar la iglesia. Pero ellos volvieron a hacer ¿qué cosa? Lo mismo que hacían antes que el Señor lo llamara. Saúl volvió al oficio. Saúl, el Señor lo quiso elevar a rey y Saúl volvió a cuidador de... Eso es lo que nos pasa a muchos de nosotros. El Señor nos quiere levantar a un lugar espiritual con lugar de fe y nosotros seguimos amarrados a nuestras burras, a nuestras cosas antiguas. Yo no sirvo, no estoy seguro si será conmigo, no sé si yo soy la persona, como le he dicho 40 veces, si el Señor te llama, el Señor te capacita. Vamos a verlo repetir. Si el Señor te llama, te capacita. No, yo no soy digno, tú nunca vas a ser digno. Tú nunca vas a ser digno. Nadie va a ser digno. Ningún sacerdote es digno, ni el Padre Pío es digno de con sus manos traer a Cristo al altar. Sin embargo, el Señor los capacita con su gracia. Eso me pasó una vez que le decía, Señor, yo no soy digno. Y el Señor, yo sentí en mi corazón que el Señor me dijo, tú no tienes que ser digno, el que es digno soy yo. Aquí dignidad me sobra a mí, tú obedeces. Punto, se acabó. Pero hay veces que nos envolvemos en una falsa humildad y volvemos a la burra. Entonces, ¿qué puede hacer el Señor? Si el Señor te quiere levantar y tú vuelves a donde mismo, a la misma depresión que estaba antes. El Señor te quiere levantar y tú vuelves a los mismos rencores que tú estabas antes. El Señor te quiere levantar y tú vuelves a la misma monotonía que tú tenías antes. Fíjate que todo lo que le pasó a Saúl no es algo extraño, eso nos pasa. El Señor quería hacer de Saúl un rey y él se empeñaba en ser un siervo de burra, un cuidador de animales. Y así murió. Vamos a ver después. Vamos a ver después cómo esto se empeora. Porque Saúl después se empeora más. Empezó mal y va a terminar peor. Va a terminar Saúl. Sencillamente por no escuchar a tiempo lo que Dios le tiene que decir. Pues el Señor precisamente llama a este muchacho de la tribu más pequeña, o sea, el rey no salió de las tribus grandes, de las tribus poderosas, de las tribus sabias, salió de una tribu turbulenta, con una historia bastante sucia, la historia de Benjamín, una tribu con que nadie quería emparentarse con Benjamín, otras tribus no querían que sus hijos o sus hijas se casaran con gente de Benjamín, sin embargo, el primer rey de Israel, el Señor lo va a sacar de Benjamín. Y vemos que aparece, este es el hombre que Israel reconoció por el rey. Este es el primer rey de Israel. Antes de esto no había habido rey de Israel. Y dice el versículo 17, Samuel, ya lo leímos. El versículo 22. Entonces, volviendo a interrogar al Señor, ¿ha venido ese hombre? Dijo el Señor, aquí lo tienen escondido entre la impedimenta. Fíjate cómo los hombres se esconden de Dios, pero Dios siempre lo ve. Saúl se escondió, ni siquiera estaba haciendo el trabajo que hacía antes, estaba huyendo del designio que Dios tenía para él. Y el Señor lo vio. Si hay algo de lo que uno no se puede esconder, es de los ojos de Dios. Y los ojos de Dios ni pesan ni dan picazón. María estaba todos los días, va a buscar agua a la misma fuente 3 veces al día, a la Virgen María en Nazaret, y un día el ángel del Señor le dijo, va a ser la madre del Mesías. María no tenía la menor idea que los ojos del que no cabe en el universo la estaban mirando. Y así puede pasar con todos nosotros. Nosotros a veces que no tenemos ni idea de que los ojos de Dios están puestos sobre nosotros. La samaritana iba 3 veces a buscar agua al pozo y un día Jesús la estaba esperando. Y los ojos de Dios ni se sienten ni pican, pero están sobre cada uno. Y no como juez, sino para capacitarnos. Dice en el versículo 23, corrieron y lo sacaron de allí y puesto en medio del pueblo les llevaba todo la cabeza. O sea que era una persona alta. Dijo Samuel a todo el pueblo, ven al que ha elegido Yahvé,
no hay como él en todo el pueblo. Y todos gritaron, vive el rey. Samuel dictó al pueblo el fuero real y lo puso por escrito, depositándolo delante del Señor. Y despidió Samuel a todo el pueblo, a cada cual a su casa. También Saúl se fue a Gibea. O sea, el fuero real. El reino de Israel va a ser un reinado basado en la ley, basado en la Torá. Eso es lo que quiere decir el fuero real. Va a ser un reinado de Israel basado en qué? En las leyes que dictó Moisés, basado en estas leyes, en las leyes de la Torá. Y Samuel lo deja bien claro, el tipo de reinado que va a haber en Israel. Él escribió, evidentemente escribió el libro y lo puso delante del Señor como testimonio de reinado. Saúl no se fue a vivir en un palacio, sino que volvió a regresar a su propio lugar. Y esto es un poco conflictivo, porque ¿a dónde se fue a vivir Saúl? A Gilbeá. ¿Y qué pasó en Gilbeá? Se recuerdan en Jueces 19, ahí fue donde se fue violada la mujer del levita. Cuando violaron a la mujer del levita, se acuerdan que la tribu de Benjamín no quiso castigar al violador. Y por eso Dios se enfureció contra Benjamín, porque Benjamín no tenía sentido de lo que es la justicia de Dios. Y Saúl volvió ¿a dónde? Al mismo lugar marcado de pecado. Bueno, cuando el Señor nos saca de un lugar, no podemos volver al lugar a donde el Señor nos sacó. Si el Señor te sacó de la bebida, tú no puedes ir a un lugar donde hay bebida. Si el Señor te sacó del adulterio, tú no puedes ir a un lugar donde puedes caer en adulterio. Si el Señor te sacó de la santería, tú no puedes ir a casa de un santero. No podemos ir, porque así como hay lugares bendecidos, hay lugares contaminados. Por eso todas las casas, cuando uno se muda a una casa que uno no la ha habitado, tiene que bendecirla. Y cuando uno va a un hotel, más vale que cuando tú vayas a un hotel, tú lleves agua bendita siempre y eches en el lugar, porque tú no sabes qué pasó en ese cuarto ni en esa cama que tú te vas a acostar. Y eso nosotros muchas veces estamos totalmente desprotegidos del mundo espiritual. Y hay un mundo espiritual actuante y activo en este momento. Sin embargo, nosotros no nos estamos cuidando, no nos estamos protegiendo. Ponemos en el hotel, un ejemplo que me vino a la mente, que yo estaba en un hotel el otro día, una agua bendita, y yo dije, mira, se me pasó. En el hotel ponemos todas las llaves y no nos aseguramos que tú sabes cuántas cosas raras. Y no estoy hablando de cosas sexuales, estoy hablando de cosas horribles pueden haber pasado. Asesinatos, ¿cuántas cosas pueden haber pasado ahí? Y así como hay lugares bendecidos, hay lugares que están llenos de espíritus malos, de espíritus inmundos. Sobre todo cuando hay un lugar que ha pasado algo que ofende a Dios, ese lugar atrae los espíritus del mal. Porque ellos se sienten cómodos, saben que ese lugar está sucio, ellos se sienten cómodos en ese lugar. Igual que con los signos. Si en tu casa, a la entrada de tu casa, hay una cruz, hay una estatua de la Virgen María, en tu casa, en la sala de tu casa, los ángeles de Dios saben que ahí vive un cristiano. Y están los ángeles ahí, pero si en tu casa hay signos de brujería, o hay signos de la nueva era, o hay signos satánicos, los espíritus que no son santos saben también que tu casa les está diciendo, mira, aquí es. Pero tenemos que tener cuidado qué ponemos en nuestra casa. Y más ahora que viene octubre con Halloween y con todo eso. Yo no voy a decir, porque yo no soy tan extremista, yo no voy a decir que si un niño se viste calabaza y sale a recoger un caramelo, viene el demonio y se lo lleva. Yo no creo que ese es el asunto. Pero yo sí creo que esa noche pasan cosas muy extrañas espiritualmente, porque esa noche invocan fuerte a Satanás. Porque esa noche, como la Pascua de los cristianos, la Pascua de los satánicos. Y si no lo creen, entren a cualquier website satánico para que vean lo que anuncian que hacen. Esa es una noche, el 31 de octubre es una noche que están invocando más que nunca en todo el mundo los espíritus del mal. Es la noche que en Haití dice que baja Papá Gendé. Yo sé quién es Papá Gendé, que el Señor reprende el demonio. Ese día, esa noche en Haití baja el demonio a Haití y se posesiona de gente. Son cosas terribles que pasan esta noche. Esa noche que hay tantas cosas raras en la calle, tú sabes lo mejor que hay que hacer por la noche, no estar metido en nada que tenga que ver con eso. Estar en oración. Y no es porque te lleve, porque te metiste calabaza, es que todos los espíritus del mal están siendo invocados en esa noche y están alborotados al acecho.
más que otras noches, porque los están llamando a gritos de todas partes del mundo, con cuantos ritos ustedes se puedan imaginar. Por eso, Saúl cometió este error, volver al lugar, precisamente a Gilbea, donde había habido este gran, y un grupo de ejército, que en hebreo se dice Hayil, siguieron se fueron con Saúl. O sea, vemos por muchos signos que desde el comienzo de todo esto, desde el comienzo de este reinado, vemos que algo no presagia nada. Comenzó mal. ¿Qué ustedes creen? A ver, porque ya nos quedan 5 minutos. ¿Qué ustedes creen que Saúl debió haber hecho? Mira, muy buena lo que dice él, sí. Pues, no lo sabemos porque no, pero lo que dice es Saúl debió haber ido primero donde estaba el arca, por lo menos era un lugar santo, donde estaba el pacto de Dios. Con Samuel. Mira otra posición, Saúl se podía haber ido con Samuel. Si Samuel, el Señor lo eligió para que me hiciera rey, es el que me puede instruir de cómo ser rey. No había palacio, pero se pudiera haber hecho un palacio como se hizo David y comenzar el reinado. Todas esas opciones que ustedes han dicho es las opciones normales que una persona que va a comenzar una misión nueva pudiera haber hecho. Él no, él volvió exactamente al lugar donde estaba, y un lugar que era un lugar señalado feo en Israel, no solo por el crimen que se cometió, sino porque la tribu no tuvo sabiduría de querer castigar al que cometió un crimen tan horrible. La semana que viene comenzamos con el capítulo 11, con la victoria contra los amonitas. Vamos a seguir viendo después cómo Samuel fue pasando a segundo plano, y Saúl no se supo. Ustedes van a ver cosas muy interesantes que ustedes dijeron muy bien. Saúl no se supo aprovechar de Samuel. Pero cuando Samuel se murió, entonces buscó un espiritista que consultara a Samuel para oír hablar de Samuel. Mira tú cómo esto va de mal en peor. Estando vivo, no lo oyó, y muerto, lo quiso oír. Mira tú cómo este personaje, Saúl, es un ejemplo de todo lo que un creyente no debe ser. Saúl, en vez de ser un ejemplo de lo que un creyente debe ser, es un ejemplo de lo que un creyente no debe ser. Y para los que dicen que consultar a los espíritus, van a ver, todo de la desgracia de la familia de Saúl comenzó cuando él consultó a la adivina de Endor. Que cuando nosotros vamos a Israel, de Monte Tabor se ve Endor. Nosotros no vamos a Endor porque también no tenemos nada que buscar en Endor. Pero yo le digo, pues es un lugar que en esos lugares, nunca hayan pasado 1000 años, mejor es ni pasar por ahí. Pero siempre le digo a la gente, mira, del lado de acá se ve Endor, detrás de la montaña, ahí está Endor, donde Samuel. Porque esto que estamos hablando no es una historia de alguien, es cosa que pasó en lugares que tú lo puedes ver y lo puedes tocar todavía. Es historia física y verdadera.